Los sueños y deseos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para formar parte del grupo de la OTAN se hicieron pedazos. El secretario general de este grupo, Jens Stoltenberg, dijo en una entrevista al Washington Post, así muy tranquilo, muy firme, de que todos los Estados miembros acordaron dar la bienvenida a Ucrania al grupo militar de la OTAN, pero solo después de que Zelensky logre derrotar a Rusia. También repitió que el bloque militar liderado por Estados Unidos había comenzado a respaldar a Kiev desde el 2014, cuando ocurrió la masacre en Donbass, cuando ocurrió todo ese asunto del golpe de Estado y que ganó un presidente apoyado o que tenía el respaldo estadounidense en lugar de uno que siguiera los pasos de lo que es Rusia, como habían sido en hace mucho tiempo cuando eran relativamente aliados. Pero prácticamente reconoció que este golpe de Estado, que todos los problemas que se crearon en Ucrania fueron gracias a la OTAN, a Estados Unidos. En esta entrevista, Stoltenberg dijo que todos los aliados de la OTAN están de acuerdo en que Ucrania se convierta en el miembro de la alianza. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Lo que no puede dar un cronograma al respecto, sobre todo hasta que Ucrania salga de este conflicto militar. Pero hay un detalle. Eso de todos los miembros está en duda porque hay dos países que no están muy de acuerdo. Y el primero es Hungría, que forma parte de la OTAN y que ha sido muy claro su primer ministro Víctor Orbán, que no va a permitir que Ucrania se una a la alianza porque no puede arriesgar la seguridad no solo de Hungría, sino del mundo en general, que sería el peor error que cometería la OTAN si aceptara a lo que es Ucrania. El jefe de la OTAN también ha hecho una afirmación antes, de hecho el mes pasado, cuando visitó Kiev. Fue a visitar a Zelensky, se tomaron la foto y esto provocó una respuesta de una sola palabra del primer ministro húngaro Víctor Orbán, quien sugirió que el bloque en realidad no se había molestado en obtener el consentimiento de Budapest para llegar a este acuerdo. Stoltenberg dijo que la OTAN actualmente estaba ayudando a Kiev a transicionar equipos, doctrinas, estándares de la era soviética y volverse interoperable con las fuerzas de la OTAN, mientras reformaba y modernizaba sus instituciones militares y de defensa. La tarea urgente ahora, dijo Stoltenberg, es asegurar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, porque si Ucrania no prevalece, entonces no hay tema que discutir en absoluto, o sea, que no va a formar parte de la OTAN en el dado caso de que Rusia gane este conflicto. De igual forma, la OTAN tiene dos tareas fundamentales en esta guerra. Una es apoyar a Ucrania y la otra es evitar una escalada, dejando absolutamente claro que no son parte del conflicto, o sea que no se quieren meter con Rusia de frente, solo utilizar a Ucrania para enfrentarse o cansar a Rusia, lo cual es un poco irónico porque se desplegaron cerca de 40,000 soldados de Europa del Este que también están ayudando a evitar una escalada con Rusia, así que su participación sí está presente en este conflicto. El ex primer ministro noruego, que dirige la OTAN desde octubre del 2014, o sea, cuando entró todo este conflicto en Ucrania, también reveló que Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han proporcionado el 78% del apoyo del bloque a Ucrania y también han estado entrenando a las tropas de Kiev, y escuchen esto, desde el 2014, cuando hubo todo este conflicto, cuando ocurrió la masacre en Donbass, a la cual nadie dijo nada porque precisamente eran ciudadanos de origen ruso. Y a los que querían acabar eran a ellos. Lo que está ocurriendo precisamente en Donbass, Lugansk, Zaporilla, Gerson, estas localidades, estas repúblicas que le pidieron la ayuda a Rusia,
para salir del yugo no solo de Ucrania, sino de los países occidentales. La guerra en Ucrania ha cambiado fundamentalmente a la OTAN, dijo Stoltenberg. Pero hay que recordar que la guerra no comenzó en el 2022, comenzó en el 2014 y señaló que todos los miembros del bloque han aumentado significativamente su gasto militar desde entonces, prácticamente augurando que ya se estaban preparando para este conflicto contra Rusia. No sabían cuándo, ni dónde, ni por dónde les iba a llegar Rusia, pero sabían que se iban a enfrentar contra Vladimir Putin y por eso se estaban preparando. El gobierno de Ucrania fue derrotado por nacionalistas nazis respaldados por Estados Unidos en un golpe de estado en febrero del 2014. Las nuevas autoridades se movieron rápidamente para aplastar violentamente cualquier oposición, lo que llevó a Crimea a buscar la protección de Moscú. Cabe recalcar por eso la adición de Crimea a Rusia. Las protestas contra este gobierno golpista se encontraron con una masacre en Odessa, terror en Kharkov y una expedición de castigo contra Donetsk y Lugansk, que respondieron declarando su independencia y que ahora firmaron los ciudadanos estos referéndums. Más del 95% de los ciudadanos firmaron estos referéndums para formar parte de Rusia, alejándose precisamente de este gobierno que se ha dedicado a masacrar a su pueblo, al que se supone que es su pueblo y que quieren conservar. ¿Para qué? Para continuar con el yugo arrastrando a estos ciudadanos, lo cual Rusia obviamente no va a permitir porque son personas de origen ruso. Pero no solo eso. El ingreso de Ucrania a la OTAN podría estar lejos de ser un trato cerrado, tal y como lo dice Stoltenberg, porque el comisionado de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo precisamente que la unión de Ucrania a este bloque no depende del secretario general de la OTAN, o sea, de lo que quiera, mande y ordene Jens Stoltenberg, sino de todos los países miembros de este grupo. La membresía de Ucrania no está sobre la mesa, eso fue lo que recalcó Borrell, y agregó que Kiev había pedido unirse hace mucho tiempo y se le dijo que esto no estaba bajo consideración. Desde hace mucho tiempo Ucrania quería formar parte de este grupo, pero Rusia ya había amenazado que en el momento en el que Ucrania formara parte de la OTAN, se acababa la paz. Se acababan todos los acuerdos de paz con la Unión Europea, con Estados Unidos, adiós. Porque este sería el último golpe, lo último que permitiría Rusia, porque como tal tendría a la OTAN al lado. No solo como lo hizo con Finlandia, cosa que hasta el día de hoy es el peor error que ha cometido un primer ministro de este país, gracias a Sanna Marin, que en este momento perdió las elecciones precisamente por haber realizado este tipo de actos. Porque la sociedad, los ciudadanos, los finlandeses no querían formar parte de la OTAN, no querían formar parte de este tipo de problemas y ahora ya tienen a los militares estadounidenses a punto de entrar a su territorio. Esto no lo dicen los medios occidentales y los ciudadanos finlandeses querían conservar su país feliz, su neutralidad, porque así se habían manejado y funcionó para ellos, económicamente hablando. Ahora Finlandia también está sufriendo consecuencias. Pero bueno, de acuerdo con Borrell, además se supone que nunca ha habido misiles de la OTAN en Ucrania, que como grupo no habían suministrado misiles a Ucrania. Lo que haga cada país es muy aparte del organismo, pero que todos debían participar realmente en esta decisión, que no era orden de Jens Stoltenberg si Ucrania pertenece o no a la OTAN y sobre todo no podrían permitirlo. Todavía no se escucha. Todavía no ha publicado nada el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que cuando Stoltenberg en su tiempo dijo que ya estaba todo listo y que todos querían que Ucrania formara parte de la OTAN, Orbán le puso un alto y le dijo así como de ¿qué? ¿Estás seguro? Yo no estoy de acuerdo.
Así que es muy probable porque al igual que para hacer o realizar cambios en la Unión Europea se necesitan votos unánimes para que todos entren como tal a este organismo, a la OTAN, también se necesitan votos unánimes y es muy probable que Hungría no acepte el ingreso de Ucrania a la OTAN y mucho menos Turquía, que también es un muy buen amigo y aliado de Rusia. No permitirían que esto ocurriera y quizás ya no estando presionado, en este caso el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, y de ganar las próximas elecciones, sería poco probable que tenga la presión tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos para aceptar la adición de Ucrania a la OTAN, porque ya habría pasado el tiempo suficiente para empezar a levantarse de este terremoto tan devastador que sufrió tanto Turquía como Siria, y podría no tener esta presión para aceptar, así como lo hizo con Finlandia, porque necesitaba los recursos de la Unión Europea, que no le soltaron casualmente hasta que se aprobó el ingreso de Finlandia a la OTAN. Todas las piezas se están moviendo, quieren como tal darle fuerza, levantar el ánimo en Ucrania o por lo menos levantar el ánimo de Zelensky, pero parece que las cosas no van a funcionar en favor del mandatario ucraniano. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.